Este audio está especialmente diseñado para poder hacerte dormir. El audio solo, sin ninguna imagen de unicornios blancos volando por el cielo. Solamente el audio, porque la idea es que lo escuches con los ojos cerrados y de esa manera, bueno, yo pueda hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre, como nos contaban a nosotros de niños, incluso como podemos llegar a ser nosotros ahora mismo, contándole una historia a nuestros niños. La historia va a ser por momentos inconexa, me vas a escuchar hablar de cosas que no tienen demasiado sentido, me vas a escuchar irme de tema, me vas a escuchar incluso hablando mucho antes de llegar a contar la historia. Pero no te vayas, está diseñado así, es a propósito. Toda esa locura, toda esa aparente desconexión tiene un sentido. Quiero distraer tu mente y luego aburrirla para que te puedas dormir. Es la mente la única que puede poner en stand-by el cuerpo cuando decide que no hay nada más importante para hacer. Si empezás a escucharme, empezás a concentrar tu atención y luego lo que yo te cuento deja de interesarte, tu mente entenderá que ya no es necesario, ya no es importante seguir escuchándome y no hay ninguna otra cosa más importante en este momento más que dormir. No hay meditación, no hay sonidos de cascadas, solamente mi voz contándote una historia, como siempre. Las historias son el mejor método para quedarse dormido. Escuchá y comprobalo. Hola Sebas, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Yo soy Bea, te escucho desde Brasil y quisiera mandarte un saludo y agradecerte porque me has ayudado mucho en el proceso de estabilizar mi sueño y poder dormir profundamente, ya que tengo ansiedad, tengo depresión y ciertos otros problemas psicológicos. Tu voz me tranquiliza por las noches y me siento segura de mis pensamientos, me siento segura de todo y quisiera realmente agradecerte porque sin ti sería mucho más difícil todas mis noches. Gracias por todo. He escuchado todo tu podcast una y otra vez y espero sigas teniendo todo el éxito que tienes y sigas logrando ayudar a mucha gente. Me toca embarcar en el trenecito de los sueños. Muchas gracias por todo, Sebas. Te mando un saludo. Cuídate. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés descansando o descansando. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés intentando subirte al trenecito de los sueños, así como lo hacía Bea, que nos enviaba un audio contándonos lo que a ella le ocurre. Yo creo que una de las cosas importantes para destacar dentro de lo que nos contaba Bea tiene que ver con la tranquilidad. Uno, para poder dormirse, para poder combatir ese insomnio que tiene que ver más que nada con la actividad mental y de controlar todos esos pensamientos que a uno lo aquejan por las noches, tiene que ver con estar tranquilo. Es una de las mejores formas de combatir ese insomnio. Ocurre que muchas veces
ese insomnio aparece justamente porque no estamos tranquilos. Muchas veces nuestra mente no está tranquila, por lo tanto nosotros en consecuencia no estamos tranquilos. La mente no está tranquila cuando está ansiosa, cuando tiene cosas pendientes, cuando hay miedos, hay preocupaciones, cuando hay incluso eventos próximos que nos pueden generar alegría. No necesariamente todo tiene que ser una preocupación, pero esa alegría venidera, esa alegría que todavía no ha llegado, quizás nos genere ansiedad, nos genere nervios. Y la tranquilidad obviamente desaparece. Una tranquilidad que necesitamos para poder conciliar el sueño y para poder bajar esa actividad mental. Realmente me pone muy contento lo que dice Bea, que mi voz le genera tranquilidad. Un poco también es eso. Este podcast un poco también está destinado a hacerte compañía por las noches, a acompañarte y decirte que todo está bien. Como si fuera un amigo, como si fuera un familiar, como si fuera una amiga, como si fuera alguien que se sienta a los pies de tu cama y te acompaña a la noche hasta que te quedas dormido o dormida. Alguien que está ahí para decirte que todo está bien, que te va a cuidar y va a esperar allí a que puedas conciliar el sueño y va a esperar allí a que puedas dormir. Así como lo necesitábamos cuando éramos niños, porque cuando somos niños siempre nos gusta que alguien nos haga compañía y siempre nos gusta que alguien se quede con nosotros hasta que nos durmamos. Eso nos hace sentirnos seguros, justamente. Eso nos hace sentirnos cuidados. Eso nos hace sentirnos tranquilos. Cuando uno es niño y quiere que un adulto se quede, espere hasta que uno se duerma, es porque necesita esa tranquilidad, esa paz que le da saber que hay alguien acompañándolo. Es como una transición en la cual uno necesita estar cuidado, como si a uno le fuera a pasar algo, ¿no? En esa transición. Como si uno estuviera desprotegido hasta que se duerme y cuando se duerme fuera invulnerable. Como si fuera, no sé, vulnerable en esa transición hasta que uno se duerme y cuando uno logra al final dormirse, hubiera una especie de blindaje que a uno lo protegiera. En realidad no pasa nada de eso, en realidad nosotros creemos eso porque, bueno, como estamos dormidos ya no nos enteramos lo que está pasando. Eso es lo que ocurre, por lo tanto no necesitamos nadie que nos cuide mientras dormimos porque no nos enteramos, no estamos conscientes de que estamos allí, por lo tanto, bueno, si no estamos conscientes no vamos a necesitar que nadie nos cuide porque no estamos conscientes de que estamos allí. Si no estamos allí, ¿para qué queremos a alguien que nos esté cuidando allí? Es como que no tiene sentido. Como si cuando logramos al final dormirnos nos fuéramos de ese lugar. Por lo tanto ya no necesitamos nadie que nos cuide. Pero mientras tanto sí, hasta que logramos dormirnos necesitamos que alguien nos cuide. Siempre vamos a necesitarlo. Ocurre que cuando somos niños, quizás tenemos esa actividad mental, actividad cerebral acelerada, esa gran actividad cerebral que
los mayores intentan disminuir contándonos una historia. Cuando somos más grandes, cuando vamos creciendo, quizás no todos tengamos esa misma actividad cerebral acelerada. Quizás muchos de nosotros podamos dormir tranquilamente cuando nos lo proponemos, pero quizás muchos de nosotros no podamos hacer eso. O quizás, dependiendo la época, dependiendo el momento de nuestra vida, dependiendo lo que nos esté ocurriendo ahora mismo, quizás hoy no podamos. Quizás hace un tiempo sí, pero quizás hoy no. Quizás hoy lo que nos pase repercuta en nuestra cabeza y quizás tengamos la mente acelerada como la teníamos cuando éramos niños. Quizás esa gran actividad cerebral no nos permita dormir porque así como cuando éramos niños estábamos pensando en un montón de cosas y todas esas cosas no nos permitían tranquilizarnos y no nos permitían conciliar el sueño. Nuestros mayores nos contaban historias, nos contaban un cuento antes de dormir, justamente para tranquilizarnos, justamente para que podamos bajar las revoluciones y poder dormirnos plácidamente. A veces no era una historia, sino que era solamente estar. Solamente necesitábamos que hubiera alguien cuidándonos, como hablábamos al principio. Solamente necesitábamos que hubiera alguien esperando, aguardando, cuidándonos hasta que nos fuéramos, hasta que pudiéramos dormirnos. Eso nos hacía sentir seguros y eso nos hace sentir seguros hoy. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque la misma actividad cerebral que teníamos cuando niños y que necesitábamos bajar, quizás hoy también necesitemos bajarla. Quizás determinadas inseguridades que motivaban esa actividad cerebral, quizás hoy también las tengamos. Y quizás una compañía de noche nos haga sentir seguros. Quizás el hecho de saber que hay alguien con nosotros, quizás nos haga sentir seguros. Y quizás esa seguridad es la que nos falte para reducir la actividad cerebral, para reducir la actividad mental. Quizás esa seguridad que nos falte sea la necesaria para que a nuestra mente no lleguen todos esos pensamientos que no nos dejan dormir. Son puros ejemplos, porque en realidad son todas cosas distintas las que nos pueden llegar a pasar. Son formas distintas en las que el insomnio nos llega y en las que el insomnio se hace presente en nuestras vidas. Podemos llegar a generalizar, podemos llegar a englobarlas en varios grupos, varios grandes grupos, pero todo va a depender de nuestra vida, de cómo sea nuestra vida, de cómo se esté desarrollando nuestra vida ahora mismo, de nuestra personalidad. Toda, todo lo que nos pase va a ser diferente. Podemos sí pensar que, bueno, todos tenemos como muchos pensamientos de noche, todos tenemos una actividad en la mente ahora mismo que no queremos tener, porque es momento de dormir y porque es momento de que la mente se entere que no es ahora cuando tiene que procesar esas ideas.
podemos pensar que a todos nos pasa algo parecido. Y este podcast viene a calmar esa actividad cerebral. Pero en realidad no viene a hacerla desaparecer. Sino que en realidad lo que vamos a intentar hacer es distraer la mente. En realidad lo que yo busco es atrapar la atención de tu mente para que deje de procesar esas ideas y se concentre en la historia que yo le voy a contar. Un cuento, así como nos contaban a nosotros de niños. Reitero, para bajar nuestra actividad cerebral, para serenarnos. Pero al fin y al cabo, así como nos contaba Bea, la tranquilidad que nos puede generar el hecho de saber que hay alguien con nosotros, de saber que hay una compañía, de saber que hay alguien que nos cuida hasta que podamos conciliar el sueño, es igual de importante. Porque esa tranquilidad de saber que hay alguien quizás nos ayude a sentirnos más seguros y quizás esa seguridad sea la que combate todos los pensamientos que nos llegan a la cabeza. Muchas veces necesitamos no solamente la historia, sino saber que hay alguien contándonosla. Hay niños que se duermen mientras escuchan las historias, mientras escuchan un cuento. Hay otros que no se duermen, sino que escuchan el cuento de principio a fin y que luego se duermen cuando el cuento ya terminó, pero se duermen sabiendo que la persona se queda allí esperando. Se duermen sabiendo que la persona no se retira, que la persona se va a quedar allí cuidándolos hasta que puedan conciliar el sueño. Bea decía que mi voz le da seguridad. A mí realmente me pone muy contento que esto ocurra. Me pone muy contento que a muchos de ustedes les pueda pasar lo mismo. Me pone muy contento que, que este podcast sirva y que mi voz sirva realmente para tranquilizarte, para acompañarte, para que de alguna manera sepas que yo estoy acá, que voy a estar acá haciéndote compañía hasta que te puedas dormir, que voy a estar acá sentado a los pies de tu cama porque tuviste un día malo, porque todos estos días han sido malos, porque quizás hay algo que te está poniendo nerviosa, quizás hay algo que te está poniendo ansioso. Necesitas a alguien que te tranquilice. La compañía nos tranquiliza. Muchas veces cuando hay algo que nos saca de eje, necesitamos una compañía de alguien. Por más que esa persona no hable, necesitamos estar con alguien. Somos seres sociales. Incluso cuando vamos a dormir, disfrutamos de la compañía y de determinadas situaciones hacen que nos sintamos un poco más seguros. Cuando tenemos problemáticas, incluso sin necesidad de estar en el momento en el que uno intenta dormir. Muchas veces cuando tenemos algún tipo de problema, alguien nos hace compañía. Llega un amigo, llega un familiar a estar con nosotros, a charlar, a conversar, o simplemente a estar con nosotros, simplemente a acompañarnos, simplemente a decirnos, aquí estoy. Y el hecho de compartir
momentos con alguien, por más que sea simplemente eso, compartir el momento y no más que eso. Quizás compartir un momento en silencio ya nos ayuda. Ya sabemos que no estamos solos. Ya sabemos que hay alguien que de alguna manera nos acompaña y de alguna manera nos cuida. Realmente, ojalá mi voz pueda seguir ayudándote a, a que te sientas segura, a que te sientas seguro, a que te sientas acompañado o acompañada, a que te sientas cuidado, a que te sientas cuidada. Yo voy a estar aquí, a los pies de tu cama, acompañándote, intentando que todos esos pensamientos no estén ahora en tu cabeza y te dejen dormir. Voy a contarte una historia para sacarte de ahí, para que te olvides de todo eso. La historia va a tener tintes un poco graciosos, pero justamente es para ello. Es para que te puedas dormir con una sonrisa. Es para que te olvides de las problemáticas. Es para que te rías un poco. Para que puedas ser feliz un poco. Para que puedas disfrutar de un momento. Para sacarte de los nervios, de la ansiedad, de las problemáticas. Para divertirte, para que aunque sea con los ojos cerrados, puedas esbozar una sonrisa. Y ese estadio sea el que mantengas hasta mañana. Que te duermas en ese estadio. No que te duermas pensando en las problemáticas y demás, que te duermas pensando en alguna estupidez, riéndote, distraído, distraída y además feliz, además disfrutando de una historia quizás boba, pero justamente para hacer lo contrario de lo serio, justamente para llevarle la contra a todas aquellas preocupaciones que hacen que nosotros seamos adultos. Los problemas son de adultos. Volvamos a jugar de alguna manera. Volvamos a ser niños de alguna manera. Disfrutemos de un cuento y olvidémonos, por lo menos por ahora, de las preocupaciones. Salgamos de ahí y descansemos. Al fin y al cabo, para eso estamos ahora escuchando. Para eso estás ahora escuchándome. Déjame que te cuente una historia. La historia del día de hoy tiene que ver con una persona que necesitaba compañía. Una persona que necesitaba la tranquilidad que le da la compañía de alguien. Por lo tanto, acudió a una empresa. Una empresa de estas que ofrecen compañía. No encontró allí lo que estaba buscando. Una empresa de citas. Había empresas en algún momento que te conseguían pareja,
que te conseguían novio o novia, que te conseguían a alguien como para que pudieras salir, conocer. Todo esto era previo a las apps, ¿no? Todo esto era previo a las aplicaciones de citas. Imagínate que hoy en día nadie necesitaría de este tipo de empresas porque, claro, uno puede conocer gente sin pagar. Antes, estas empresas se dedicaban a hacer una especie de match, ¿no? Era como un Tinder más viejo. Hoy en día el Tinder es como la versión actualizada y automatizada de lo que eran estas viejas empresas. Estas empresas, que de hecho alguna debe existir todavía, estas empresas lo que hacían era buscarte una pareja de acuerdo a tus intereses, de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tus cualidades. Intentaban buscarte a alguien similar. Lo que no entendían era que muchas veces uno no funciona con alguien similar. Muchas veces uno funciona mejor con alguien con quien encajar, ¿no? Alguien que tenga justamente las partes que a uno le faltan, como si fueran las piezas de un rompecabezas. Y por el contrario, cuando uno piensa en buscar a alguien similar, como para tener cerca, es lo contrario, ¿no? Tiene que buscar a alguien diferente, ¿no? Justamente una de las leyes de la física habla de que los polos opuestos se atraen. Bueno, justamente tenemos que buscar a alguien a quien no nos parezcamos en nada, ¿no? Bueno, no es que tengamos que buscar a alguien que no se parezca a nosotros en nada, sino que, bueno, se dice, o por lo menos puede llegar a ser, yo creo eso, que las personas que tienen pocas cosas en común con nosotros pueden llegar a ser mejores compañeros de vida o mejores compañeras de vida. Todo depende de cada uno. Si esto no es una regla generalista ni mucho menos, porque todos somos diferentes y todos buscamos cosas diferentes. Uno no puede decir que hablar y decirles a todos, bueno, busquemos a alguien diferente a nosotros. Además, tampoco es cuestión de andar por la vida buscando gente diferente a nosotros, ¿no? Parar a un tipo por la calle y decirle, discúlpeme, ¿a usted qué música le gusta? A mí me gustan los Rolling Stones. Ah, no, entonces no siga de largo porque a mí también me gustan. Por lo tanto, no nos vamos a llevar bien si a los dos nos gustan los Rolling Stones. No. Además, debe haber parejas que funcionen bien porque a los dos les gusta la misma música. De hecho, hay parejas que funcionan bien justamente porque a los dos les gusta la misma música. Por lo tanto, bueno, qué sé yo, es una creencia igualmente. Hacía mucho que no contagiaba un bostezo. No sé si ahora el bostezo te ha contagiado, pero bueno, fue un mini bostezo, no fue un bostezo completo. Fue una cosa así que llegó de repente cuando uno menos lo espera, ¿no? Como el amor. El amor es como el bostezo, porque llega cuando uno menos lo espera. Sin embargo, uno se va predisponiendo para el bostezo. Uno sabe por ahí cuándo está por llegar el bostezo. No sabe cuándo está por llegar el amor. O sí, o lo sospecha. Si uno tiene a alguien a quien le está echando el ojo en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y tiene a alguien a quien le está echando el ojo, bueno, uno puede llegar a estar presintiendo cuando el amor está por llegar. O no. O a uno le están echando el ojo. ¿Cómo se da cuenta uno cuando a uno le están echando el ojo? Bueno, es muy simple. Uno tiene que estar muy atento a todo. Uno tiene que estar mirando todo el tiempo si a uno lo miran, ¿no? Si a uno lo miran es porque le están echando el ojo. Si a uno le están echando el ojo es porque hay alguien que está buscando nuestro amor, definitivamente, ¿sí? ¿Qué sé yo? Incluso si nos teñimos el pelo de verde y hay mucha gente que nos mira porque uno piensa que les llama la atención a la gente nuestro pelo verde, en realidad no. En realidad nos están mirando porque quieren amor con nosotros. De hecho, cualquier persona que nos mire
en realidad lo que está buscando es tener una relación amorosa con nosotros, ¿no? Menos nuestra familia y otra gente que nos mira, ¿no? Que nos mira habitualmente. Pero bueno, si alguien desconocido, ahí está, vamos a poner una regla. Si alguien desconocido nos mira, alguien que pasa por la calle nos mira, es porque quiere tener una relación amorosa con nosotros. Bueno, no sé cómo terminé aquí. Estábamos hablando de la app de citas, ¿no? Y de la empresa de citas. Estábamos hablando de la empresa que buscaba una especie de coincidencia. Pero bueno, esas empresas justamente por eso es que dejaron de funcionar, ¿no? No solamente por la llegada de la tecnología y la llegada de Tinder, sino también porque te buscaban una persona parecida. Y yo no quiero una persona parecida. Primero porque no quiero una persona parecida porque después nos confunden, ¿no? Si a mí me generan una cita con una persona parecida a mí, después, cuando andemos por la calle, la gente va a pensar que somos hermanos. O incluso puedes llegar a pensar que somos mellizos o gemelos. Y después, bueno, la gente piensa mal, ¿no? Porque si yo estoy con una señorita que es parecida a mí, la gente va a decir, ustedes son, no sé, familiares, ¿no? Porque son parecidos. Entonces es un asco porque ustedes andan juntos siendo familiares, cuando en realidad, bueno, no somos familiares, ¿no? No hay una cuestión de incesto, una cuestión de insecto, ¿no? Porque también puede haber incesto o insecto, o incluso puede haber insectos, incestos, ¿no? ¿Qué sé yo? Moscas metidas adentro de, de un tarro de la basura. Eso sería insectos, incestos, ¿no? Porque estarían dentro de un cesto. Eh, Incluso si hubiera 6 tarros de basura y hubiera abejas, por ejemplo, ¿no? Abejitas. Digo, antes de que pienses en moscas, ¿no? Que es un asco pensar en moscas a esta hora, podemos pensar en abejas. Las abejas también son un insecto. Entonces imaginémonos 6 tarros de basura y abejas dando vueltas en esos tarros de basura, ¿no? Creando su panal en esos tarros de basura. Bueno, tenemos las abejas allí y tenemos insectos, incestos, ¿no? ¿Y en qué cestos están? En el sexto cesto. ¿Por qué? Porque hay 6 cestos de basura, pero las abejas están creando su panal en el tarro número 6. Entonces es insecto, sexto, cesto. Es terrible la composición. Reitero, 6 cestos de basura, 6 tarros de basura, una abeja, ¿no? Podemos pensar en una abeja, eh, creando su panal para cosechar miel en el tarro número 6, en el tarro de basura número 6. Entonces es insecto, sexto, sexto. Incesto, sexto también podría ser, ¿no? Y sería como un juego de palabras bastante interesante. De hecho, podríamos, en vez de contar la historia de la app, bueno, o de la empresa que nos generaba, que nos buscaba parejas parecidas, podemos contar la historia de la abeja. Ya hemos contado historias de abejas, pero podemos contar la historia de la abeja que creaba el panal de abejas en el tarro número 6, ¿no? En el tarro de basura número 6. ¿Por qué elegía el tarro de basura número 6? Bueno, yo qué sé, no sé, porque las abejas eligen las sextas opciones de cada una de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, la abeja tiene 6 pretendientes con los que copular, ¿no? Y siempre va a elegir al número 6. De hecho, si uno supiera eso, ¿no? Y si todos se comportaran igual, por ejemplo, uno sería siempre el sexto pretendiente para una señorita, ¿no? Si siempre las señoritas eligieran a los sextos, a los pretendientes número 6, nosotros tomaríamos en cuenta
cuántos pretendientes ha tenido antes la señorita y nos ubicaríamos en sexto lugar. Por ejemplo, estamos en una discoteca bailando al son de una canción de Los del Río, ¿no? Bailando Macarena, por ejemplo. Y dale a tu cuerpo alegría Macarena y moviendo los brazos, ¿no? De un lado para otro. Entonces divisamos a nuestra izquierda, eh, más o menos a nuestras 10, 11, ¿no? ¿Saben cómo la gente habla del reloj? ¿Nunca escucharon a alguien hablar e indicar posición de acuerdo a las agujas del reloj? Nunca nadie les dijo, tenés a alguien a tus 3. Entonces eso significa que tenemos a alguien a la derecha al centro, ¿no? Que es, si nosotros miramos un reloj, el 3 estaría a la derecha al centro. Entonces, bueno, es lindo hablar así, ¿no? Porque uno es canchero. Cuando uno habla como un reloj, termina siendo una persona canchera, independientemente de su edad. Entonces uno puede estar en una discoteca ahí bailando Macarena y de repente a sus 11 más o menos, ubíquense el reloj, piensen en el reloj y ubíquense a dónde es 11, ¿no? Es más o menos a la izquierda, pero no de frente, sino un poquito hacia la izquierda de nuestro frente directo, ¿sí? Vendría a ser como en un ángulo más o menos de 30 grados, más o menos sería 11, ¿no? Alguien que está a unos 30 grados hacia la izquierda de nuestra visión recta. Bueno, ahí al costadito, ya está. Ahí al costadito hay una señorita bailando y también está bailando Macarena. Y a nosotros nos gusta, nos seduce mucho la forma en la que esa señorita baila Macarena. ¿Cuál sería la forma ideal de ir a hablar con ella o de ir a seducirla? Bueno, esperar a que pasen 5 personas que la inviten a bailar, 5 personas que vayan e intenten hablar con ella, 5 personas que intenten seducirla, ¿no? Entonces nosotros, al ser la persona número 6, tenemos todas las chances de ganar. Esto es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Es algo que todo el mundo sabe, pero nadie lo pone en práctica. ¿Por qué? Porque es medio complicado ser el número 6. Hay muchas personas que siempre han intentado ser el número 6 y no han podido. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos esta señorita allí a unos 30 grados, ahí tenemos a esa señorita a las 11 y la señorita está ahí bailando y nosotros vemos que un señor se acerca, un señor que desconoce, ¿no? La regla del número 6. Bueno, el señor se acerca a hablar con la señorita lo despide, le dice, salga de aquí. Entonces, bueno, nosotros vemos, no escuchamos nada porque está sonando Macarena a todo volumen, pero vemos que la señorita se ve que no quiere hablar con él y él se va, ¿no? Cabizbajo, eh, obviamente derrotado por la situación, pero bueno, se va. Ya es uno. Viene el siguiente, 2, ¿no? Y así pasan 3, 4, 5. Y cuando la persona número 5 está hablando con la señorita, uno empieza a ver detrás una muchedumbre de personas que se van acercando. Y esa muchedumbre de personas son ni más ni menos que un montón de pretendientes que, así como nosotros, saben la regla del número 6 y están intentando ser el número 6. ¿Qué pasa? Es muy difícil ser el número 6 porque así como nosotros íbamos contando la cantidad de pretendientes que iban queriendo seducir a la señorita, muchas otras personas también iban contando la cantidad de pretendientes. Entonces, apenas se va el número 5, todas las personas que estaban pendientes de que el número 5 se estaba retirando van a intentar hablar con esta señorita al mismo tiempo. ¿Para qué? Para ser el número 6. Y es muy difícil ser el número 6. De hecho, las señoritas habitualmente lo que hacen es hablar, también contar la cantidad de personas con las que van hablando. Entonces cuentan 4 y ya cuando viene la quinta ya más o menos intentan irse porque saben que después de la quinta va a venir el malón de gente. Después de la persona número 5
van a venir todos los que van a intentar ser el número 6, empujándose, pegándose, intentando llegar todos en primer lugar. Y como las señoritas no quieren vivir esa experiencia, porque de hecho muchas veces el malón de personas que se acerca, que se agolpa, que se quiere aproximar a la persona en cuestión, la mayoría de las veces vienen todos pegándose, empujándose, intentando correr uno más rápido que el otro. Muchas veces lo que hacen, se llevan puesta a la señorita, la empujan, la tiran al piso y demás. Eh, una vez que ocurre eso, es como que todos se caen juntos y terminan siendo una avalancha de gente y cuando todos se paran, nadie sabe quién es el número 6. De hecho, ni siquiera la señorita sabe quién es el número 6 y la mayoría de las veces la regla del número 6 se pierde. ¿Por qué? Porque una vez que pasa el número 5, se amontonan todos y vienen todos corriendo, se empiezan a empujar y terminan cayéndose, llegan cual bola de nieve, todos enroscados uno con el otro, intentando llegar primero, arrastran a la señorita, arrastran a todos los que están allí cerca, se caen todos juntos y luego cuando se paran, pierden total referencia. Nadie sabe quién llegó primero, la señorita no sabe quién era el número 6. De hecho, a la señorita mucho no le importa quién era el número 6, ¿no? Obvio. Ella no se va a poner a contar la cantidad de gente que viene para elegir al número 6. Una señorita que está allí esperando a que los caballeros vengan a seducirla, va a elegir el caballero que le guste, no el número 6. Pero la mayoría de las veces es el número 6 el que le termina gustando a la señorita. Independientemente, es como algo mágico, es como algo como que las fuerzas del universo y los planetas y Mercurio retrógrado se interfieren cada vez que alguien quiere seducir a una señorita y la señorita termina eligiendo el número 6. Reitero, no es que la señorita lo elija por ser el número 6, sino que, oh casualidad, el que le gusta es el número 6. Entonces, claro, los muchachos se pelean por ser el número 6. La señorita pierde total referencia cuando la tiran al piso, cuando se paran y todo, no sabe cuál es el número 6. Ni siquiera se preocupa por mirar a alguno que le guste, se está preocupando por acomodarse la ropa, porque la ensuciaron toda, porque la golpearon, sin querer, ¿no? Pero bueno, terminaron todos tirados en el piso, entonces se levantan, empiezan a acomodarse, a sacudirse y demás. Entonces, bueno, todos los muchachos pierden cualquier tipo de relación, nadie sabe cuál ha sido el número 6, la señorita no sabe ni le importa cuál ha sido el número 6, ¿por qué? Porque mira a todos los muchachos y primero, la señorita no está esperando que llegue el número 6 y además ni siquiera se está preocupando por ver si a alguno le gusta, se está, reitero, acomodando la ropa, sacudiéndose, acomodándose el peinado y demás, por lo tanto, la regla del número 6 termina como totalmente desprestigiada, ¿no? Es como que la regla del número 6 no termina funcionando justamente porque hay demasiada demanda por ser el número 6 y ocurren estas cosas, ¿no? Ocurre todo esto, todo este lío violento, ¿sí? Un poco. Entonces, claro, la mayoría de las señoritas, como te contaba, cuando empiezan a contar más o menos 4 pretendientes, ya se empiezan a escapar, ¿no? Intentan que nadie más venga y les hable, justamente porque saben lo que puede llegar a ocurrir después del número 5. Incluso algunos muchachos también dejan de prestarle atención a la regla del número 6. ¿Por qué? Porque siempre ocurre lo mismo, siempre se agolpan todos y se arma un lío bárbaro de personas que quieren llegar en el 6.º lugar. Por lo tanto, hay muchos caballeros que ya optaron por decir, bueno, no, yo no me voy a preocupar más por ser el número 6. Ya está, que se golpeen los demás porque siempre es un lío bárbaro y nunca ganamos nada. Así que, bueno, que se arreglen ellos. Y así muchos otros. Tanto es así que la mayoría de los caballeros ya, como que ninguno se preocupa por ser el número 6. Porque como todos piensan que se va a armar ese lío,
nadie ya intenta seguir la regla número 6. Es más o menos como cuando uno eh, dice, bueno, no voy a ir al banco a esta hora porque debe estar lleno de gente. Entonces todos piensan lo mismo, todos piensan que está lleno de gente, nadie quiere ir porque está lleno de gente, resulta que en el banco no hay nadie, está vacío. ¿Por qué? Porque justamente porque todos están pensando que está lleno de gente. O al revés, o al revés. Muchas veces uno dice, voy a ir al banco a esta hora porque no debe haber nadie. Y todos están pensando lo mismo. Todos piensan, voy a ir al banco a esta hora porque no debe haber nadie. Y todos se dirigen hacia el banco a esa misma hora. Por lo tanto, cuando llegan se encuentran con que está el banco lleno de gente. ¿Y eso por qué? Justamente porque todos van en ese momento porque piensan que no hay nadie. ¿De dónde viene esto? Viene de una cosa social y psicológica, ¿no? Por X razones o X circunstancias, uno piensa que en ese momento no hay nadie en el banco. Pero no es un pensamiento individual, no es un pensamiento que uno solo tenga, sino que es un pensamiento que todos tienen. ¿Y por qué todos tienen ese pensamiento? Por una cuestión social, ¿sí? Porque están acostumbrados a que quizás desde siempre en esa ciudad, a esa hora, en los bancos no había nadie, por ejemplo, ¿no? Porque están acostumbrados, no sé, que en esa ciudad a esa hora se duerme la siesta, por lo tanto, eh, a esa hora una oficina pública o un banco podría llegar a estar vacío, porque como todos están durmiendo la siesta, eh, no hay clientes, cada uno está en su casa y ese lugar estará vacío de clientes. Bueno, como todos piensan eso, todos van a la misma hora. Y resulta que en vez de estar vacío, eh, está lleno. ¿Por qué? Porque todos fueron pensando que estaba vacío. A partir de ese día, nadie más va a esa hora porque piensan que está lleno. Entonces, ocurre lo contrario. Están todos en su casa y dicen, no, a esta hora no vayamos porque está lleno. Yo fui ayer y estaba lleno. Así que a esta hora no vayamos. Porque está lleno de gente. Y todos los que habían ido el día anterior piensan lo mismo. Y piensan, bueno, a esta hora no vayamos porque está lleno de gente. El resultado de esto, ¿cuál es? Que el negocio está vacío. El banco en ese momento está vacío. Porque todos no van porque piensan que está lleno de gente. Y así sucesivamente. Y es algo que se sigue repitiendo, ¿no? No van a esa hora porque piensan que está lleno de gente y dicen, bueno, no, mejor vayamos de mañana. A la mañana temprano apenas abre que no hay nadie. Todos piensan lo mismo y después resulta que al otro día, a la mañana temprano apenas abre, el lugar está lleno. Obviamente toda la gente se va, algunos se quedan, esperan a ser atendidos, pero bueno, muchos se van o incluso son atendidos y la próxima vez que tienen que ir al banco, vuelve a ocurrir lo mismo que ocurría con el horario de la siesta. Dice, bueno, a la mañana temprano no vayamos porque está lleno de gente. Todos los que fueron el día anterior a la mañana temprano y estaba lleno de gente, piensan lo mismo. Dicen, bueno, a la mañana no voy más porque se llena de gente. A partir de allí, como ninguno va más porque se llena de gente, entonces dice, bueno, a esta hora no vayamos. A la mañana temprano, apenas el banco abre, no hay nadie. Y así sucesivamente, ¿no? Es como que no hay en los bancos momentos en los cuales haya una cantidad normal de gente. A partir de este pensamiento colectivo, siempre en los bancos o está lleno de gente o está vacío. ¿Por qué? Porque toda la gente más o menos de acuerdo a lo que ha aprendido, de acuerdo a las costumbres del lugar, de acuerdo a lo que habitualmente aprendieron en casa, en la escuela, de acuerdo a lo que ven en la televisión, etcétera, 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 todos tienen más o menos el mismo pensamiento. Entonces, para intentar no encontrar a nadie en los bancos, hay que intentar pensar diferente al resto, pensar en contra de todos los demás. De hecho, es la mejor manera de vivir en general, ¿no? Pensar diferente al resto. Si nosotros pensamos
de forma diferente a como piensan todos, vamos a poder lograr mejores cosas. Por ejemplo, ir al banco cuando no hay nadie, ¿no? Por ejemplo, inventar algo que los demás no hayan inventado, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, volvamos a la abeja, entonces volvamos a la abeja y volvamos a la abeja en el cesto de basura, ¿no? Las abejas suelen hacer panales de abejas en los cestos de basura. Ocurre que muchas veces en las oficinas a la gente no le gusta tener abejas en los cestos de basura. Entonces, la mayoría de los oficinistas terminan expulsando las abejas que se meten en los cestos de basura allí en las oficinas. No es que a los oficinistas no les gusten las abejas, sino que, claro, las abejas sienten como que son peligrosas, ¿no? Las abejas tienen un aguijón que las moscas no tienen. Por lo tanto, cuando hay gente allí en una oficina con un cesto de basura allí cerca y anda una abeja cerca, el oficinista la suele expulsar, ¿no? La suele sacar del lugar o incluso suele expulsarse él, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay gente que le tiene miedo a las abejas, por lo tanto cuando ve una abeja sale corriendo. En vez de sacar a la abeja, salen las personas, ¿no? Salen las personas como si hubieran visto, no sé, alguna otra amenaza mayor allí dentro. Entonces, bueno, por una abeja, pobrecita ella, chiquitita, la gente sale espantada. Igualmente es una cosa que a las abejas les conviene, ¿no? Que la gente salga espantada porque, claro, las abejas pueden continuar con su vida de una forma mucho más tranquila que teniendo a una persona ahí molestando. Pero bueno, más allá de eso, volvamos a la historia. Hay 5, 6 tachos de basura, 6 cestos de basura, y en el número 6 las abejas empiezan a hacer un panal, ¿no? ¿Por qué hay 6 cestos de basura? Bueno, porque en una oficina, esta historia se desarrolla en realidad en una oficina que estaba dividida en 6 cubículos, ¿no? Entonces tenía 6 empleados esta oficina y tenía los cestos de basura en la puerta. No estaban dentro, sino que estaban los cestos de basura en la puerta. ¿Para qué hacía esto? ¿Por qué estaban los cestos de basura en la puerta? Bueno, resulta que la empresa quería fomentar, o por lo menos no fomentar el sedentarismo entre sus empleados. Por lo tanto, quería que cada uno, cada vez que tuviera que tirar algo en un cesto de basura, se tuviera que parar, ¿no? Y no pudiera hacerlo desde su silla, no pudiera hacerlo desde su lugar, ¿sí? Una vez que uno estaba sentado en un escritorio, que no pudiera tirar la basura desde allí, que tuviera que pararse y de esa manera hacer ejercicio y no fomentar el sedentarismo. De hecho, la empresa se llamaba así, se llamaba antisedentarismo. Se llamaba la empresa que vendía cintas de correr, ¿no? Cintas eléctricas de correr, y se llama antisedentarismo. Por lo tanto, una empresa que se llama antisedentarismo también, bueno, ellos hablaban de que predicaban el antisedentarismo en todo. Entonces, bueno, es como que intentaban que todas sus prácticas fueran antisedentarias. Es por eso que habían puesto unos tachos de basura en las puertas de las oficinas para lograr que sus empleados se pararan cada vez que tenían que tirar algo en la basura. Como los tachos estaban en las puertas, las abejas podían trabajar tranquilas. Allí no tenían ningún tipo de problema, no tenían que entrar a la oficina donde estaba la gente y la gente verlas e intentar correrlas al grito de chu, chu, fuera abeja, o intentar pegarle con carpetas y esas cosas. Bueno, no. Las abejas podían trabajar tranquilas porque estaban fuera de las oficinas, estaban casi en las puertas. Entonces, ¿qué ocurría? Había 6 oficinas y en el sexto recipiente de basura, una abeja empezó a crear su panal, ¿sí? Allí empezó a crear su panal, fue a buscar a otras abejas, ¿no? Porque claro, la abeja sola no puede crear un panal. Fue a buscar a las otras abejas, vio cómo ese sexto cesto de basura era como bastante
propicio, bastante agradable como para crear su panal de abejas. No sé qué es lo que vio, porque no sé, no puedo todavía hablar con las abejas. De hecho, no sé qué es lo que a las abejas les gusta. ¿Sí? Cualquier persona puede decir que a las abejas les gusta la miel, pero no es que les guste la miel, producen miel. No es que comen la miel. O sea, creo que no. Como si las abejas pudieran producir miel para después comérselas, me parece que no. Me parece que no es así. Bueno, no importa. El hecho es que vieron ese cesto de basura como eh, propicio. ¿Por qué? No sé qué tenía adentro, no sé si estaba limpio y los demás no sé si tenía una forma diferente a los demás. El tema es que las abejas eligieron ese. La abeja vino, hizo una inspección ocular, cuando vio que era un cesto, un panal potencial, fue a buscar a las otras abejas. Nadie en la empresa se había enterado porque, claro, estaban todos dentro de las oficinas. Pero el tema es que cada vez empezaron a entrar más abejas, más abejas, más abejas y empezaron a trabajar ahí, en ese recipiente de la basura. Y empezaron a crear su panal. ¿Sí? Tan rápidas eran estas abejas, en unas abejas bastante avanzadas, que en un par de horas ya tenían el panal hecho. Por lo tanto, cuando la gente de las oficinas salió, se desayunó con que había abejas dentro de la empresa. Y no solamente abejas adentro de la empresa, sino que había abejas en torno a ese recipiente de la basura. Obviamente la gente, reitero, si sale espantada por una sola abeja, imagínate por un montón, porque ya para esa hora estas abejas, que eran mucho más rápidas, ya tenían la mitad del panal hecho. ¿Sí? Ya habían traído a la abeja reina, ya tenían más o menos todo armadito. Entonces, claro, la gente, los empleados allí de la oficina se alborotaron todos y empezaron a correr hacia afuera por miedo a que las abejas los picaran. No, las abejas la abeja no tiene ganas de picarte. La abeja había agarrado un cesto de basura como para poder eh, tener su casa, ¿no? Resulta que ellos tenían un panal fuera, pero ese panal lo habían hecho debajo de un techito y ese techito se había roto. Por lo tanto, cada vez que llovía, se les mojaba la casa a las abejas. Entonces decidieron meterse adentro, ¿no? Bajo techo dijeron vamos a estar mejor. Armaron el panal ahí, en el cesto de basura, en el sexto cesto de basura, y empezaron a convocar cada vez más abejas, ¿no? Y la gente, bueno, huyó despavorida, los empleados huyeron despavoridos. Tan despavoridos huyeron los empleados que los dueños decidieron crear una empresa en otro lugar, directamente. ¿Por qué? Porque ese lugar se había llenado de abejas y los dueños incluso eran más miedosos todavía que sus empleados. Por lo tanto, dijeron, bueno, vamos a mudar la fábrica directamente. Empezaron a crear las cintas para correr en otro lado. Y ese edificio lo dejaron vacío. No hicieron absolutamente nada. No lo vendieron, no lo derrumbaron, no lo alquilaron, no nada. Ese edificio empezó a llenarse cada vez más de abejas. Cada vez llegaron más abejas, más abejas, más abejas. Y hoy en día se conoce como el Palacio de las Abejas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un lugar que está lleno de abejas. Es un edificio, bueno, no un edificio porque sea grande, ¿sí? Sino una construcción que está llena de abejas. Es la construcción de las abejas. De hecho, muchas flores de la ciudad que ya no tienen abejas. Están todas las abejas concentradas ahí en ese lugar que explota de miel por todos lados. Es un lugar al que Winnie Pooh acude bastante seguido, ¿no? Porque claro, al tener todas las abejas de la ciudad en ese edificio, bueno, ese edificio explota de miel y bueno, Winnie Pooh es como que gusta mucho de la miel, es por eso que, bueno, aparece en público muy seguido en este pueblo. Eh, la gente se asombra, ¿no? Por ver un oso naranja que nunca había visto. Además es un personaje de la televisión, se sacan fotos con él y demás. Así que bueno, todos allí en el pueblo que quedaron muy felices, ¿no? Y todos muy felices gracias a las abejas, ¿no? Gracias a las abejas, que son insectos eh,
insecto en el sexto cesto, ¿no? Ocurre que, bueno, las abejas, el problema acá había sido el incesto, no el insecto. Entonces, bueno, ocurre que la abeja, para empezar con la producción de miel, había copulado con la hermana. Entonces, bueno, ahí había un incesto de insectos en el sexto cesto. Así que, bueno, así terminó de catapultarse el pueblo a la fama, ¿no? Imagínate, teniendo un edificio de abejas que eran medias incestuosas, porque estaban... En realidad la abeja no reconoce parentesco, pero bueno, si lo vemos de afuera, las abejas copulan entre hermanas y demás, entonces es como todo medio nada, medio promiscuo entre las abejas. Y encima después vino Winnie the Pooh y todo, es como que, nada, un lío bárbaro terminó siendo ese pueblo. En fin, tenemos una moraleja, ¿sí? Tenemos una moraleja que no sé cuál puede ser. Realmente no sé cuál puede ser porque ya me mareé. La moraleja de esta historia creo que puede llegar a ser... copula con tu hermana y serás famosa. No, no, es fea. Porque encima las abejas no eran famosas, el pueblo empezó a ser famoso. Eh, ¿Cuál puede ser la moraleja? Eh, Crea mucha miel y serás visitado por Winnie Pooh. No, tampoco. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, Huirás cuando aparezcan abejas en tu empresa. No, tampoco. Bueno, no sé si tiene moraleja esta historia porque realmente... eh, bueno, podemos utilizar la moraleja del medio de la historia, ¿no? No la moraleja de las abejas, sino que podemos utilizar la moraleja del medio de la historia y la moraleja del sexto pretendiente. Porque reiteramos que las abejas crearon su panal en el sexto cesto de basura. Por lo tanto, bueno, podemos utilizar la moraleja del sexto pretendiente, ¿no? Y podemos hablar de, de- de las creencias y podemos decir que eh, no te dejes llevar por lo que dicen los demás, ¿no? Porque uno cuando quería seducir a una señorita siempre se preocupaba por ser el número 6. Y en realidad era como más lío. Incluso recordemos la gente que iba al banco cuando no había nadie, creía ir al banco cuando no había nadie y en realidad, cual profecía autocumplida, terminaban yendo todos al mismo tiempo. Por lo tanto, lejos de no haber nadie, estaban todos en ese momento. Entonces, claro, me parece que la moraleja sería no te dejes llevar por lo que dicen los demás. Y punto. Es lo único que se me ocurre. Si querés colaborar con este podcast, patreon.com/podcast para dormirse y allí vas a tener un montón de abejas más. Bueno, mejor dicho, de capítulos más. ¿Sí? Un montón de episodios más. Si es que todavía no te dormiste y necesitas más episodios. Y si ya te dormiste, no molestes más y recibí mi deseo de que tengas dulces sueños.